Hola, muy buenas tardes tengan todos los que me escuchan. El día de hoy, 25 de marzo del 2020, estoy aquí en la sala de juicios orales de nuestra universidad UBLA con el fin de grabar este video para la clase virtual de la materia de taller de juicios orales penales. Aquí tengo mi temario de esta unidad de aprendizaje, en donde más que nada este es un taller. Aquí tenemos que practicar el conocimiento que tengamos acerca de los juicios orales penales. En la plática que hemos tenido con los compañeros en las primeras clases que tuvimos, me hacían el comentario de que faltaba un poco de teoría en esta materia. Entonces nos regresamos un poco y seguimos insistiendo en lo que, a mi punto de ver, es lo que se tiene que ver en esta materia. Les hacía mención de que esta situación de juicios orales penales nace con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Esta reforma del 2008, en donde se reforman varios artículos de la Constitución, entre los que destacan el artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como el 73, el 115, algunas fracciones del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución, en donde lo relevante para lo que a nosotros nos interesa es la implementación de este nuevo sistema acusatorio y oral. En esta reforma del 18 de junio del 2008, en el artículo 20 se establecen los principios con los que se deberá desarrollar este proceso penal acusatorio y oral. Menciona que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Son los 5 principios que marca el primer párrafo del artículo 20 constitucional, sobre los cuales descansará cómo se desarrolle el sistema acusatorio y oral, por ende los juicios orales penales. Entonces, esta materia, esta asignatura, esta unidad de aprendizaje es un taller para que vivamos o desarrollemos el conocimiento que tenemos sobre juicios orales penales, a tratar de desarrollar algo para que aprendamos haciendo. De la primera tarea que les dejé en el claro, aunque por cierto, ahorita ya en tono de reclamo, no todos han entregado, y pues eso se verá también reflejado en su calificación, es de que definamos primeramente lo que es los principios, lo que significan los principios que nos menciona el artículo 20 constitucional en su párrafo primero. Por aquí vamos a buscar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a analizarlo, y ahí viene también desarrollado lo que significan estos principios que vienen establecidos en el artículo 20, primer párrafo de la Constitución.
Compañeros, vayámonos al Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser más precisos, al artículo 4, en donde nos menciona, es parte del título segundo, Principios y Derechos en el Procedimiento, capítulo primero, Principios en el Procedimiento, artículo 4, Características y Principios Rectores. Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Ya en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales se nos define qué es el principio de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por esta Constitución, este código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Entonces, publicidad significa que todas las audiencias que se celebren en el proceso penal podrá entrar cualquier persona para poder apreciar con los ojos de cada quien cómo se lleva a cabo el proceso penal, cómo se desarrolla el proceso penal acusatorio y oral. El artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona el principio de contradicción, que nos dice: las partes podrán conocer y controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Entonces, aquí la contradicción es de que el juez va a ser una persona imparcial, que únicamente va a estar viendo cómo se desarrolla el debate y va a dirigir ese debate, pues, y los que van a intervenir van a ser las partes. El principio de continuidad viene en el artículo 7 y se nos menciona que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua y sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. O sea que todo lleva un orden. No podemos pasar a una etapa de juicio sin antes poder haber pasado por la etapa intermedia o de preparación de ese juicio, por ejemplo. El artículo 8 nos habla del principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos de aquellos supuestos previstos en este código. Entonces, se va a procurar hacer más en menos tiempo posible. A eso se refiere el principio de concentración. Más cosas en menos tiempo. El artículo 9 nos habla del principio de inmediación y nos dice que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma,
con las excepciones previstas en este código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Aquí yo ponía como ejemplo con ustedes, compañeros, de 10º cuatrimestre en la modalidad ejecutiva a los que les imparto esta materia de taller de juicios orales penales, que una ejemplificación de que antes de que entrara en vigor esta reforma no se llevaba a cabo esta inmediación. Les ponía de ejemplo que pudieran ver la película de Presunto Culpable. Este es un documental en donde se observa cómo una persona es mantenida en prisión durante aproximadamente 2 años al seguirle un proceso en donde el juez, que era el que llevaba el asunto, no estaba presente en las audiencias, más que por la presión mediática de tener las cámaras en su juzgado. Ya se presentaba a las audiencias, pero si no, el secretario de acuerdos del juzgado era el que llevaba a cabo todas las formalidades del proceso penal, y el juez se la pasaba en su oficina. El imputado en este asunto de presunto culpable hacía mención que él no conocía al juez, que lo conoció ya hasta que se tuvieron las cámaras ahí presentes en el juzgado, y pues ahora sí no sabía quién era la persona en que iba a decidir sobre su libertad. Ahorita, en el procedimiento penal acusatorio y oral, la inmediación es un requisito sine qua non, sin el cual no se puede llevar a cabo una audiencia. El juez, el titular del órgano jurisdiccional debe de estar presente viendo a las partes cómo se llevan a cabo ese procedimiento de contradicción, un control horizontal. El juez va a estar observando los que se van a controlar y a estar llevando a cabo cómo se va a llevar la audiencia. Van a ser las mismas partes las que van a proponer lo que se va a desarrollar, van a ser las partes, todo con conocimiento del procedimiento como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 20 de la Constitución es el 20, acuérdense. Aquí estos principios en el Código Nacional se desarrollan desde el artículo 4 en adelante. Ya terminamos con el 5º principio, principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y la inmediación. Entonces ya quedamos. Publicidad, que cualquier persona puede acceder a ver con sus propios ojos cómo se desarrolla el proceso penal. Publicidad. Contradicción es de que las mismas partes son las que van a llevar el control horizontal de la audiencia. El juez va a ser el que va a dirigir el debate, pero las partes van a ser las que propongan las salidas en este sistema. Concentración, que en menos tiempo hagamos más cosas. Continuidad, que todo tiene una secuencia, que no se pueden saltar esos pasos que debe de tener el procedimiento penal. Y la inmediación, que el juez debe de estar presente en la audiencia durante el desarrollo de toda la audiencia. También en el Código Nacional de Procedimientos Penales se mencionan otros principios procesales también. El principio de igualdad ante la ley, que nos dice que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades
de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse los ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. El artículo 11 del Código Nacional nos menciona el principio de igualdad entre las partes, que se garantizará a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanan. El artículo 12 nos menciona el principio de juicio previo y debido proceso. Debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanan. El principio que viene en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es uno de los más importantes, el principio de presunción de inocencia. Este artículo nos menciona que toda persona se presume inocente y será tratada como tal, como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. El artículo 14 nos habla del principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso por los mismos hechos. No es lo mismo por los mismos hechos que por el mismo delito. El mismo delito se puede cometer muchas veces. Una persona puede matar muchas veces a distintas personas, puede cometer el delito de homicidio varias veces, puede matar a varias personas, pero el mismo hecho nada más por este delito de homicidio nada más una sola vez se puede matar a la persona X. Ya si ya la maté una vez a X, no lo puedo matar dos veces. Entonces eso es sobre que lo que se menciona sobre los mismos hechos y una cosa es los mismos hechos y otra cosa es el mismo delito. ¿Ok? Seguimos. Esos son los principios que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. También este Código Nacional nos menciona a partir del artículo 15 varios derechos de las personas en el procedimiento, como el derecho a la intimidad y a la privacidad, derecho a la justicia pronta, derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Este artículo 17 lo leo. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de este. El defensor deberá ser licenciado en Derecho, no pasante, no persona de su confianza, licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, con cédula. Es requisito para poder ser defensor tener cédula profesional de licenciado en Derecho o abogado. Se entenderá por una defensa técnica la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un
asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. Entonces, el juez, el que va a dirigir el proceso penal, tiene la obligación de cerciorarse de todos los derechos, tanto de la víctima y ofendidos como del imputado. Que la defensa del imputado sea una defensa técnica, una defensa que sepa del procedimiento penal acusatorio, que también la víctima tenga derecho a que una persona la asista y la oriente, aparte del Ministerio Público, que la asesore. Para esto se crean las figuras de asesores jurídicos y la comisión de apoyo a las víctimas del delito, que son las jefas y jefes directos de los asesores jurídicos públicos, y la Defensoría Pública estatal o federal, que son los jefes de los defensores públicos adscritos a ellas. También se tiene derecho las personas en el procedimiento de ser informados de sus derechos. Tanto el imputado como la víctima tienen derechos. Los derechos del imputado están establecidos en el apartado B del artículo 20 constitucional. Los de la víctima están en el apartado C también de este artículo 20 constitucional. A ver, seguimos, compañeros. Antes de seguir, me gustaría hacerles unas menciones de unas tesis jurisprudenciales que son básicas para todo abogado. Les dejé de tarea en claro el analizar estas dos tesis jurisprudenciales. La tesis 20.05.71.6 y la tesis 20.02.34. La primera es de la primera sala de la Suprema Corte y la segunda es del Pleno. Denme oportunidad de leérselas. Esta tesis con número de registro 20.05.71.6 de la primera sala. La primera sala es la sala que conoce de los asuntos civiles y penales. Nos dice con rubro: derecho al debido proceso. Su contenido es una tesis en materia constitucional y común y es jurisprudencia. Nos dice: dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento. Formalidades esenciales del procedimiento, cuyo contenido integra la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia PJ 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta en la Novena Época, título segundo, diciembre de 1995, página 133, de rubro formalidades esenciales del procedimiento, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son
Ahí vamos enumerándolas, ¿sale? Primero, la notificación del inicio del procedimiento. Notificación del inicio del procedimiento. Es lo primero, para que todos sepamos cuando se nos inicia un procedimiento. Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finge la defensa. Poder ofrecer y desahogar pruebas. Tercero, la oportunidad de alegar, de reforzar nuestros motivos por los cuales consideramos que no somos culpables. O la oportunidad de la autoridad de decirnos por qué cree que sí lo somos. Y cuarto, una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta primera sala como parte de esa formalidad. Una resolución que puede ser impugnada en instancias superiores. Ahora bien, el otro núcleo duro es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el derecho penal, el derecho migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos especies. La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar en contra de sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a un grupo vulnerable. Por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular de los extranjeros, el derecho a contar con un traductor o intérprete de las personas que no hablan nuestro idioma, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras formas de igual naturaleza. Entonces, esta tesis de derecho al debido proceso nos remite también a la segunda tesis que les voy a mencionar, que es la de formalidades esenciales del procedimiento. Primera tesis nos habla de debido proceso. Segunda tesis nos habla de formalidades esenciales del procedimiento. Esta sí es una tesis del Pleno de la Corte, que tiene el registro 200234. Es una tesis de jurisprudencia que se da en diciembre de 1995 y que del 95 a la fecha sigue teniendo vigencia. Formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional consiste en otorgar a lo gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos. Ya quedamos que son 4.
la notificación del inicio del procedimiento y las consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. Y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Entonces, compañeros, no tan solo en derecho penal, sino en todo tipo de derecho, se tienen que aplicar estas formalidades esenciales del procedimiento. Tenemos que son 4. Notificación del procedimiento y consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Oportunidad de alegar y una sentencia, una resolución que dirima lo desahogado en el procedimiento. Entonces, para eso les comentaba, compañeros, que analizaran estas tesis jurisprudenciales para ejemplificar de mejor manera lo que debemos de hacer en todo juicio, en toda audiencia que tengamos ante una autoridad. Seguimos. También, compañeros, en las clases previas que hemos tenido, les estuve pasando de a ratos una audiencia que sirve para ejemplificar cómo se desarrollan las audiencias orales penales. Y pues les estuve pasando en el salón de clases una audiencia inicial con detenido. Ya les expliqué las fases que puede tener una audiencia inicial. En unos momentos más se los voy a seguir recordando para que se precise bien. Si hay dudas, tengan su cuadernito a la mano y vayan apuntándolas y me las hacen saber a través de los medios que crean ustedes más eficientes. Por WhatsApp, me lo pueden mandar también mejor por Classroom para que quede constancia de sus dudas y también yo ahí tenga que dejar constancia de cómo resuelvo sus dudas. Classroom, WhatsApp, como ustedes sientan que se comunican de mejor manera, pero sí de preferencia Classroom para que quede esa constancia y quede evidencia también de cómo se resuelven las dudas que lleguen a tener. Sus dudas me las mandan y yo tengo ese compromiso de responderlas a la brevedad. Seguimos aquí con el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver el título quinto, sujetos del procedimiento y sus auxiliares, el capítulo primero, disposiciones comunes, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales se titula Sujetos del procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: víctima o ofendido, asesor jurídico, imputado, defensor, ministerio público, policía, el órgano jurisdiccional, el juez, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son imputado, su defensor, el ministerio público, la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Entonces, una cosa es ser sujeto del procedimiento penal, ya quedamos que aquí, según el artículo 105, son 8 personas, y otra cosa es ser parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Parte nada más son el imputado, su defensa, el Ministerio Público, la víctima o ofendido y el asesor jurídico que lo esté asistiendo. El juez no es parte, el juez es un sujeto del procedimiento. ¿Sale? ¿Correcto, compañeros? Seguimos. Aquí en el Código Nacional también se nos va precisando quiénes son estos sujetos procesales. Esto es básico. Antes de que entremos a analizar una audiencia de juicio, pues tenemos que tener la teoría para poder comprender lo que se desarrolla en el juicio. Vamos viendo que nos dice el artículo 108, nos habla de víctima o ofendido. ¿Quién es la víctima o ofendido? Para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, por afinidad y civil o por cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima u ofendido, en términos de esta Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrán todos los derechos y prerrogativas que en esta se le reconocen. Acordémonos que en la Constitución, en el artículo 20, en el apartado C, se menciona de los derechos de la víctima u ofendido. ¿Sale? De los derechos de la víctima u ofendido. Seguimos. Víctima, ya está definida. Asesor jurídico. ¿Quién es el asesor jurídico? En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas o ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima o ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima o ofendido perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico deberá de tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del asesor jurídico será para orientar y asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima o ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Compañeros, en una sala de audiencia oral penal, ya sea de juicio o de cualquier tipo de audiencias que se desarrollen en el proceso penal, está el juez presidiendo y hay dos mesas frente al juez, una de cada lado. En una mesa se sentará el imputado con su defensor y en la otra mesa se sentará el Ministerio Público, quien, si el tipo de delito así se amerita, que tenga víctima, si el afectado no es la sociedad,
como delitos como portación de arma de fuego, que no hay una víctima directa, sino que la víctima es la sociedad en general, y por eso únicamente la representa el Ministerio Público como representante social, en donde haya en los casos de los delitos en donde sí hay una víctima directa o un ofendido directo, podrá, en la otra mesa deberá estar el Ministerio Público, la víctima o ofendido y el asesor jurídico que va a asesorar o que va a estar orientando a la víctima sobre sus derechos. Entonces quedamos: juez preside la audiencia, en una mesa de un lado va a estar el imputado con su defensa y en la otra mesa va a estar la víctima con su asesor jurídico y el Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público no es nada más el representante de la víctima, es el representante social de toda la sociedad en su conjunto. El representante directo de la víctima en particular es el asesor jurídico, que podrá ser un abogado particular por igual requisito como el defensor, que deberá ser un abogado o licenciado en Derecho que acredite serlo con su cédula profesional, y así como habrá una defensoría, una oficina de defensoría pública que proporcionará defensores públicos capacitados a los imputados, también así hay una comisión de atención a víctimas que estarán al pendiente de apoyar a las víctimas del delito para que estén bien asesoradas. El Ministerio Público tiene que ser una persona imparcial que le va a informar al juez de manera imparcial los hechos, que si el Ministerio Público considera que la persona imputada es culpable, así se lo va a manifestar, pero también la víctima va a estar asesorada por un asesor jurídico, valga la redundancia, que va a ser el que va a ayudar al Ministerio Público o a subsanar algunas deficiencias que la víctima pueda presentir de la actuación del Ministerio Público, para reforzar su posición de la víctima ante el juez. Quedamos de que el juez es una persona también imparcial, que va únicamente a dirigir y llevar a buen puerto el debate, y el debate se va a dar, uno de los principios es de contradicción, va a ser un debate horizontal, que tanto la defensa y el imputado van a dar su punto de vista, como la víctima y el ofendido se lo van a rebatir conjuntamente con el Ministerio Público si así lo considera pertinente. Pero ya el Ministerio Público no es el representante de la víctima directa, es el representante de la sociedad en general, y el representante de la víctima directa es el asesor jurídico que va a estar en la mesa apoyándolo. ¿Sale? Entonces, que se aprecie bien. Entonces, partes en el procedimiento penal ya nada más son los que están en las mesas: imputado, defensor, víctima, asesor jurídico y Ministerio Público. El juez no es parte en el juicio, no es parte en el proceso penal, es un sujeto del procedimiento, como lo marca el artículo 105, pero también en su último párrafo, el artículo 105 nos marca que el juez no es parte, es únicamente un sujeto del procedimiento. Seguimos. El artículo 112 nos da la denominación de lo que se conoce como el imputado. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Entonces, una persona es imputada desde que llega a la sala de audiencia y el Ministerio Público le comunica la imputación que se le está haciendo. Hasta antes de llegar a ese punto de la audiencia inicial de la formulación de la imputación, la persona que
puede ser el imputado, pues se le va a denominar de otra manera. Antes de la formulación de imputación, la persona a la que se le atribuye la realización de una conducta delictiva va a ser detenido si llegó detenido a la sala de audiencias, que llegue por flagrancia o caso urgente. Va a ser detenido o citado. Citado si el órgano jurisdiccional giró una citación para que esta persona acudiera en libertad a la sala de audiencia en fecha y hora específica que se debió haber comunicado con la debida anticipación a la persona para que acuda ante la presencia judicial a que se desahogue esta audiencia inicial. Entonces, una persona a la que se le atribuye un delito va a ser detenido, si llega detenido, va a ser un citado, si llega citado a la audiencia. Entonces, detenido o citado, y una vez que se le formula imputación, y ahora sí ya va a ser un imputado. Y este imputado va a ser durante toda la etapa de investigación, y si concluida la etapa de investigación, el Ministerio Público considera que sí se debe de realizar una acusación a esa persona por la probable comisión de algún delito, se le estará haciendo acusación. Entonces, si se le formula acusación de imputado, cambia de nombre a acusado. Entonces, ese acusado pues es una persona que el Ministerio Público cree que hay elementos para que, si se lleva a juicio, se le condene a ser sentenciado, pues se le sentencie a alguna pena. Entonces, si se llega a sentenciar, ese acusado va a cambiar de ser acusado a sentenciado, ya sea condenatoria, sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Va a ser un sentenciado absuelto si el juez determina que no resultó culpable, o va a ser un sentenciado condenado si el Ministerio Público logró probar que ese acusado fue partícipe en algún hecho delictivo. Entonces, hasta ahí vamos. Quedamos que los derechos del imputado van a estar establecidos en el artículo 20, apartado B. De los derechos de la persona imputada. Muchachos, hay que leer este artículo. Algún día todos podemos estar detenidos por alguna situación y nos van a leer, si llegamos a estar detenidos, apartado B, y para que sepamos de qué trata y sepamos los derechos de cómo la autoridad tiene que conducirse. ¿Correcto? Sale. Seguimos con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el 112 nos habla de los imputados. Ya quedamos. El artículo 115 nos habla del defensor. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponde. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Entonces, acuérdense, para ser tanto defensor como asesor jurídico, se debe de ser licenciado en Derecho, se debe de contar con cédula profesional que acredite esta profesión, se debe de conocer el sistema, porque no basta tener la credencial, la cédula profesional. También, si durante el transcurso de la audiencia el juez percibe que tanto el licenciado en Derecho que funja como defensor o el licenciado en Derecho que funja como asesor no conocen el procedimiento penal, podrá informárselo tanto al imputado o a la víctima, según corresponda, y decirle: el abogado no conoce el sistema, yo le recomiendo que designe a alguien más. Esto es a los defensores particulares o a los asesores jurídicos particulares.
el juez deberá hacerlo del conocimiento ya sea del imputado o de la víctima. Y si son defensores públicos o asesores públicos, el juez deberá hacer de conocimiento esta ineptitud apreciada al superior jerárquico del defensor público o del asesor jurídico público. Seguimos. Entonces no basta ser licenciado, se debe de tener conocimientos del sistema. Seguimos. Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Anteriormente el Ministerio Público era el todopoderoso, era autoridad en el proceso penal. Con las reformas, el Ministerio Público es autoridad únicamente durante la etapa de investigación inicial. Llegando a la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene estas facultades, pero ya no es autoridad, tiene el carácter de parte y sus resoluciones desde un inicio se pueden impugnar ante el juez de control que conozca de la causa y con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se los busco. Artículo 258, notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima o ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. Bueno, si no van, pero si sí van, la resolución del juez de control que dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Si el juez de control, a petición de la víctima, que siente que el Ministerio Público no está haciendo adecuadamente su trabajo, puede la víctima o el asesor jurídico citar al Ministerio Público ante la presencia judicial para explicarle al juez esas faltas o omisiones que consideran el Ministerio Público está cometiendo, para que el juez le ordene al Ministerio Público que realice adecuadamente su trabajo, y si no, que haga saber el porqué de no poder realizar su trabajo adecuadamente. Si es por ineptitud, pues ahora sí podrá notificarse al superior del Ministerio Público, al fiscal regional, al vicefiscal o al fiscal general, para que tomen cartas en el asunto, como jalón de orejas al Ministerio Público que no esté desarrollando correctamente su trabajo. En este sistema, todo está bajo vigilancia, puede estar bajo vigilancia del juez. Entonces, hay una protección a los derechos tanto del imputado como de la víctima u ofendido. Entonces, para mí esta reforma tuvo razón de ser. Esta reforma del 18 de junio del 2008 tuvo razón de ser a raíz pues de que en el anterior sistema se cometían muchas irregularidades, y pues la pretensión que se da, que se quiere con esta reforma es de que las autoridades sean supervisadas adecuadamente por la sociedad. Se me estaba pasando hacerles mención que en la reforma del 18 de junio del 2008, en los artículos transitorios se puso mención
de cuándo se tenía que llevar a cabo, los plazos que se tenían que llevar, en los que se tenía que llevar a cabo esta reforma. El artículo transitorio segundo nos menciona el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 13, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. Entonces, 8 años, antes de 8 años, si fue la reforma el 18 de junio del 2008, 8 años después serían antes del 18 de junio del 2016. Y en efecto, esta reforma entró en vigor a nivel nacional escalonadamente, pero siempre se respetaron esas fechas máximas del 18 de junio del 2016. Su servidor ya les había comentado parte de mi currícula. Estuve trabajando en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Acapulco, el cual inició funciones el día 16 de junio del 2016, 2 días antes de la fecha límite. Entonces, se cumplieron esas expectativas, ese tiempo establecido en los artículos transitorios, y pues hasta el momento va a buen puerto esta reforma constitucional. Seguimos. El Ministerio Público también, como les decía, es el representante social, el representante de toda la sociedad en su conjunto, ya no tan solo de la víctima. El representante de la víctima quedamos que va a ser el asesor jurídico. Entonces, si algo no está haciendo bien el Ministerio Público, la víctima y o su asesor jurídico pueden solicitar el control judicial para que el juez sea el que vaya solicitándole al Ministerio Público que cumpla debidamente con su trabajo. Y el Ministerio Público tiene, según el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el deber de lealtad. ¿Qué significa esto de deber de lealtad? Si van a una audiencia, seguramente esta frase de bajo el principio del deber de lealtad, le notifico esto o le informo esto, lo van a escuchar constantemente. El deber de lealtad nos menciona el 128, que el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación, y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. ¿Sale? Entonces, el Ministerio Público no es el representante de la víctima u ofendido. El Ministerio Público es el representante de la sociedad, debe de velar por los intereses de todos, incluido el imputado y su defensa. Él va a investigar de manera imparcial, y si él considera, imparcialmente hablando, que sí hay elementos para llevar a juicio al imputado, pues se llevará a juicio y se seguirá en las demás etapas. Y si no, en la etapa en donde considera el Ministerio Público que ya no hay más elementos, hasta ahí se para el asunto. Y de esto deberá informar a la víctima y a su asesor jurídico para que ellos, si no están conformes, prevean lo que marca el artículo 258, que es poder contradecir las determinaciones del Ministerio Público, y que sea el juez de control el que emita la determinación final. Entonces, ahí vamos, seguimos. Corre.
Entonces recordamos de que el Ministerio Público es el jefe de las policías y que sobre él va a recaer la responsabilidad de la investigación, pero el Ministerio Público tiene gente bajo su mando, en este caso a la policía. ¿Quiénes son las policías? La policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La policía no se manda sola, la policía está bajo la conducción del Ministerio Público. Los jueces, el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona que para los efectos de este código la competencia jurisdiccional comprende los siguientes órganos: fracción primera, juez de control con competencia para ejercer las atribuciones que este código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. O sea, el juez de control va a actuar durante las etapas de investigación y la etapa intermedia. Ya para la etapa de juicio va a ser otro juez que va a tener la denominación de tribunal de enjuiciamiento o juez de enjuiciamiento. Tribunal de enjuiciamiento si son más de un juez, 1, 2 o 3, o juez de enjuiciamiento si es juez único, que presidirá la audiencia de juicio y se dictará la sentencia. Entonces quedamos que hay dos tipos de jueces. Hasta ahorita llevamos el juez de control, que va a conocer de la etapa de investigación y la etapa intermedia, y el juez de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento, que va a conocer de la etapa de juicio, que está en la fracción segunda del artículo 133. La fracción tercera del artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del Tribunal de Alzada. ¿Quién es el Tribunal de Alzada? El Tribunal de Alzada conocerá de los medios de impugnación y de los demás asuntos que prevea este código. El Tribunal de Alzada comúnmente lo compone un magistrado, ya sea unitario o de sala. Comúnmente aquí en nuestro estado de Guerrero, en el fuero común, hay un magistrado unitario en las salas de alzada, Tribunal de Alzada, que va a resolver las impugnaciones que se den en contra de las resoluciones que tomen o los jueces de control o las resoluciones del juez o tribunal de enjuiciamiento. También a nivel federal, en el estado de Guerrero, por ejemplo, el Tribunal Unitario de Circuito con residencia en Acapulco funge como tribunal de alzada de los actos de los jueces adscritos al Centro de Justicia Penal Federal. Y hasta ahí estamos bien, seguimos. Este sistema penal y acusatorio prevé, es muy benéfico, se procura la reparación del daño sobre otras cosas. Aquí se mencionan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 183, lo relativo a salidas alternas y formas de terminación anticipada, en donde se hace mención que en los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. En todo lo no previsto en este título y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. El 184 nos hace mención soluciones alternas. Soluciones alternas son dos. Son formas de solución alterna del procedimiento: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Estas dos soluciones alternas son en la fase inicial que se puede dar hasta antes del auto de apertura a juicio. En el acuerdo reparatorio es que
la persona a la que se le imputa la comisión de un delito proceda a realizar el pago de la cantidad que se deduzca de la carpeta de investigación que resultó afectada a la persona, siempre y cuando el delito sea de una cuantía menor, que no sobrepase los 5 años de la media aritmética que la pena no sobrepase la media aritmética de 5 años, de la mínima y la máxima. Y la suspensión condicional del proceso es también una forma de terminación alterna, en donde sin llegar a juicio desde la etapa inicial se puede acordar o el imputado se puede acoger, solicitarla, en donde primeramente se tendrá que garantizar la reparación del daño y posteriormente a garantizar esa reparación del daño se comprometa algunas cosas que pueden ser hacer servicio comunitario, no acercarse a ciertos lugares, no portar armas, bueno, en fin, ya lo veremos a profundidad cuando toque ese tema en particular. Y la forma de terminación anticipada del proceso es mencionada en el artículo 185, es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. ¿Qué es esto del procedimiento abreviado? Es de que en la carpeta de investigación podemos leerla y apreciar a simple vista, ¿no? Sí, hay muchas pruebas que incriminan a este imputado. Pues yo siento que si nos vamos a juicio, el Ministerio Público va a lograr una sentencia condenatoria. Entonces, viendo esta situación de que todo se aprecia fácilmente, sin mucha duda de que el imputado cometió un delito, el imputado puede decir: su señoría, solicito el procedimiento abreviado. Lo solicita y ya el Ministerio Público es el que se va a encargar de decir si lo concede o no lo concede, y el procedimiento abreviado va a ser en donde si llegan a ese acuerdo se le pueden otorgar ciertos beneficios al imputado, como la disminución de 1/3 de la pena de delitos dolosos y hasta una mitad de la pena en delitos culposos, de que el imputado acepte su responsabilidad y se haga la reparación del daño, se comprometan a la reparación del daño. Entonces, si por ejemplo una pena de prisión, la mínima sean 6 años, con 6 años un imputado no logra los beneficios y sustitutivos que la ley establece para poder estar en libertad durante la compurgación de la pena. Entonces, 4 años ya se alcanzan los beneficios. Si inicialmente pudiera ser condenado a 6 años, pero el imputado dice: no, pues yo prefiero, mejor me voy al abreviado, se me van a disminuir 1/3 de la pena, de 6 años me disminuyen 1/3 de 6, es 2 años, 6 menos 2 quedaría la pena en 4 años, con 4 años sí alcanzo los beneficios y sustitutivos para poder compurgar mi pena en libertad, tener una condena condicional, o los que se mencionan en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal o 90 y 93 del Código Penal del Estado, pues entonces pues mejor optan a lo mejor por el abreviado, y así en el abreviado la persona reconoce su culpabilidad en el delito, reconoce lo que se menciona en el artículo que ahorita se los menciono, 201. Uno de los requisitos es de que el Ministerio Público solicite el procedimiento abreviado, para lo cual se deberá formular la acusación, exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá sostener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, la clasificación jurídica, grado de intervención y la pena y el monto de la reparación del daño. Y ya la víctima víctima y ofendido no presente oposición, solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada y que el imputado va a reconocer estar informado de su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado, y expresará que renuncia al juicio oral, expresará que consiente la aplicación de este procedimiento abreviado,
admitirá la responsabilidad por el delito que se le imputa y aceptará ser sentenciado con base a los medios de convicción que habrá expuesto el Ministerio Público al formular la acusación. Entonces, ahí el acusado, el imputado ya puede ser ya acusado, va a reconocer la culpabilidad en el delito que se le imputa y va a poder gozar de los beneficios que marca la ley, que puede ser la reducción de hasta 1/3 de la pena, hasta 1/3 de la pena. Esto ya queda a criterio del Ministerio Público si disminuye la pena o no, o si no, el acusado puede decir, no me disminuyó la pena hasta el tercio, me la disminuyó nada más 1 día de prisión, no acepto el procedimiento abreviado, nos vamos a juicio. Y se van a juicio y pues ahora sí, todo lo que conlleva un juicio, el desahogo de las pruebas y tener la oportunidad de a lo mejor salir absuelto de la acusación que se le hace por parte del Ministerio Público. Entonces, hasta ahí vamos, sujetos de procedimiento, salidas alternas. Sale. Entonces, compañeros, me queda pendiente lo de la audiencia inicial. Pensaba tratarlo en esta sesión de nuestra primera clase virtual, pero veo que los tiempos ya no nos dan y por lo pronto les digo, hagan su tarea. Ya les expliqué en el salón de clases las etapas de esta que puede contener una audiencia inicial. La audiencia inicial ya la vimos, ya medio la conocimos, nos faltó profundizar un poco, pero con eso poquito que vimos tienen los elementos para poder realizar una tarea impecable. Por favor, échenle ganas, estoy al pendiente de recibir esas tareas y no seamos apáticos con el Claro, que esta va a ser clave, ante esta contingencia va a ser clave para su evaluación. Ya ustedes sabrán si entregan o no entregan y la calidad con la que entregan esos trabajos. Por lo tanto, por hoy es cuanto y en la siguiente clase virtual estaremos abordando la audiencia inicial. En esta audiencia inicial ya vimos prima facie, así a grosso modo, cómo se puede, las etapas que puede contener, pero también desarrollenmelo ustedes. Entonces, tienen elementos en el Claro que les subí, tienen material para estudiar, tienen acceso a internet para poder buscar documentación, normatividad. Si creen que su maestro le falta un poquito, háganmelo saber qué falta de explicar de mejor manera y con mucho gusto. Tienen el número de su servidor, lo pueden hacer en Claro, lo pueden hacer en WhatsApp, háganlo en Claro para que quede constancia y pues nos estamos viendo en próxima clase. Por lo pronto, sus tareas les encargo